Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Autónoma de Nuevo León la oportunidad para participar en esta primera conferencia de un ciclo que seguramente va a ser trascendente en la historia intelectual y política de nuestro país, en tanto que con seguridad se van a plantear una serie de alternativas, de opciones, de reflexiones sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y hasta donde podemos otear también nuestro futuro. Voy a hablar sobre algunos momentos fundacionales en el proceso histórico mexicano a partir de un enfoque que es el de examinar las tres grandes revoluciones, las tres grandes conmociones sociales que modificaron radicalmente la estructura de clases, la estructura política y la propia cultura de nuestro país. Todas las naciones del mundo reconocen algún proceso fundatorio o algún hito en su proceso histórico al que le atribuyen la capacidad o la propiedad de ser una bisagra, un gozne entre dos etapas históricas diferentes. Hablando de las revoluciones modernas que van a suplir con nuevos regímenes al antiguo sistema feudal o al antiguo sistema político que descansaba en el privilegio y en el reconocimiento de diferencias de sangre entre la población, pues en primer lugar es la inglesa, de donde han emanado muchas de las ideas políticas y filosóficas del mundo moderno, esto que los ingleses conocen como la gloriosa revolución, de la cual emerge la Inglaterra moderna. Luego la norteamericana de 1776, que igualmente pues no solamente da nacimiento a una nueva nación en el continente americano, sino también pues da nacimiento a otro sistema político diferente que en su tiempo se convirtió en una especie de faro histórico para todas las naciones europeas, pero sobre todo para el continente americano. La francesa de 1789, que como todos los grandes movimientos franceses, muy pronto se convirtió en universalista o en universal. Dicen que alguna caracterización que hacen los historiadores, los ingleses cierran sus movimientos, los franceses los han abierto, y la difusión que se hizo de las ideas provenientes, una buena parte de ellos de Inglaterra o de Estados Unidos, pero la gran difusión, la conversión en postulados de carácter universal, pues se los debemos a la gran Revolución Francesa de 1789. Y por último, acercándonos a nuestro país, pues las revoluciones iberoamericanas, las revoluciones de independencia en Iberoamérica que van a ocurrir entre 1808 y 1825, año en el cual son derrotados los últimos ejércitos españoles en Ayacucho, en las llanuras en el Perú. Nuestro país pues se ubica en esta última oleada de revoluciones, de ahí surge el México como nación independiente, como surgieron el resto de los países derivados de la disgregación del Imperio Español. Y pues no solamente es una revolución que nos trajo la independencia política, sino sobre todo que nos dotó de una identidad nacional, como sucedió con los argentinos o los peruanos o los chilenos o los venezolanos, etcétera. Es decir, nos bautizamos y de ahí en adelante empezamos a forjar, a construir las nuevas patrias latinoamericanas. ¿Qué heredamos de la colonia? Las tareas, los problemas que
va a enfrentar el país para construirse, igual que todas las demás naciones latinoamericanas, van a hacer tareas muy complicadas, justamente por estos legados o por esas herencias que había que superar. Había que construir una nación y para eso teníamos que negarnos, en buena medida, superar ese pasado. No se puede cambiar, no se podía modificar, pero tendríamos que superar ese pasado para poder construir una nueva nación. Desde luego teníamos puntos de partida comunes. En primer lugar, un idioma unificador que conservamos hoy todavía los latinoamericanos. Sigue siendo el castellano el lenguaje que hablamos desde aquí hasta la Patagonia, exceptuando desde luego ese país continente que es Brasil. Una religión única que es uno de los trabas con las que nacen esos países, de los enormes obstáculos para construirse como naciones, el que existiera intolerancia religiosa, que no existiera la libertad de cultos, que no existiera la posibilidad de ejercer la libertad de conciencia. Esto va a ser una traba de la que nos vamos a sacudir pues a costa de muchos sacrificios y de una guerra civil muy sangrienta como fue la guerra de Reforma, pero bueno, finalmente lo vamos a superar. Una gran propiedad, el latifundio civil y eclesiástico que privaba también en la península ibérica, tanto en Portugal como en España, y que constituía otro valladar para el desarrollo de los países latinoamericanos. El primero, el latifundio civil, pues porque obstruía, bueno, los dos obstruían el crecimiento de la población. Siempre los grandes propietarios se opusieron a la colonización, se opusieron a la fundación de nuevas poblaciones que atrajeran nuevos pobladores, como sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos. Y el otro, el latifundio eclesiástico, que además de este mal efecto de estancar la propiedad, tenía el que no contribuía para el fisco de la nación. Eran tierras que no pagaban impuestos. De ahí que este latifundio, tanto en su forma civil como eclesiástica, se convirtiera en un tapón que lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el desarrollo de la población. La Nueva España era en 1801, 1802, la colonia española más poblada del continente americano, alrededor de la tercera parte de los aproximadamente 18 millones de habitantes que existían en la América hispana y portuguesa. La tercera parte estaba en alrededor de 6 millones estaban en la Nueva España. Sin embargo, pues 50 años después, 40 años después, durante la guerra con Estados Unidos, seguíamos teniendo la misma población. ¿Por qué no crecía la población en México? Pues porque no se fragmentaba la propiedad. Hay una ley histórica que establece, y a ella se han sujetado todos los países, que ahí donde se fragmenta la propiedad crece la población, ahí donde la propiedad se concentra, la población disminuye. Esto vale para China y vale para Estados Unidos y para todos los países del mundo, ¿no? Luego, un clero y un ejército que subordinaban al Estado, que eran dos grandes cuerpos que se sustraían a la autoridad estatal. Incluso después de la independencia, todavía el clero incluso gana posiciones porque se sacude del antiguo patronato ese acuerdo que tenía el Papa con los reyes católicos españoles, que venía un poco después de la conquista de América, y de esta suerte, pues que no podíamos, era un protoestado lo que existía en México, un estado que no tenía supremacía sobre el resto de la sociedad, sino que las leyes eran desiguales por esos dos cuerpos que tenían su fuero especial, su estatuto especial. Abismos sociales entre las clases, ¿no? En ningún país, desafortunadamente todavía lo seguimos siendo, ningún país en el mundo de la época tenía los abismos sociales que mostraba la Nueva España. También le debemos al barón de Humboldt varias de las observaciones claves en este punto, y de igual manera la diferencia entre los opulentos
y los que no tenían nada era abismal, ¿no? Y eso es importante constatarlo, porque ahí también está una parte de la vocación igualitaria o igualadora que han tenido las revoluciones en México, que lo encontramos, por ejemplo, en la supresión de las castas que decretó Miguel Hidalgo en Guadalajara apenas unos meses después del Grito de Dolores, o la postulación de acabar con la opulencia que está en el documento de los sentimientos de la nación de José María Morelos, ¿no? Estos abismos entre las clases sociales pues es lo que determina esta vocación hacia la igualdad de las revoluciones. El estancamiento demográfico que ya me referí y que tenía su origen básicamente en la concentración de la propiedad territorial, que era la propiedad básica pues en un país agrario como era el México después de la independencia. Finalmente, una cultura de la subordinación. Durante 300 años, desde que se llevó a cabo la conquista, los peninsulares ejercieron un dominio absoluto sobre el resto de la población, incluso considerando que eran una minoría de la minoría en medio de un mar, ya a finales del siglo XVIII, en medio de un mar de mestizos indios. Los peninsulares eran una absoluta minoría, algo parecido a lo que existía en Sudáfrica después, ya en el siglo XX, pero ejercían el control de todos los resortes de la economía, de la cultura, de la política, los cargos eclesiásticos en el país. Los colonialistas, los historiadores colonialistas han hecho estudios muy profundos de esto, ¿no? Y este hecho de que todo lo que venía de España aquí se obedecía, que las leyes, las disposiciones, los funcionarios, todo venía de España, pues durante 300 años impidió que se desarrollara una cultura del ejercicio del poder o de participación en los asuntos públicos. Entonces había que partir de esa cultura de la subordinación para construir una nueva nación. No sé si ustedes habrán escuchado, pero el origen de nuestro usted, de la palabra usted que empleamos tanto los mexicanos en lugar del vos español, pues tiene su origen en esta cultura. Es una derivación del vuestra merced, que es la inclinación, luego derivó a vuestra usted y finalmente a usted, ¿no? Hoy desde luego ya no tiene esa connotación, hoy es un signo de respeto, pero originalmente tiene su origen en esta cultura. Entonces, formar ciudadanos de súbditos es una tarea muy complicada, porque media estos hábitos y estos usos de inclinación, de respeto absoluto a la autoridad, aun cuando ésta se considerara ya ilegítima o no funcional, ¿no? Bueno, esta es una cosa muy de chiste, para reírse un poco, ¿no? Esta es la disputa que hay entre los criollos y los españoles, ¿no? Los iberos. Los criollos, que son los hijos de los españoles, son los españoles nacidos en América, pues poco a poco empiezan a protestar y a oponerse, a objetar esta subordinación y esta marginación en que se encuentran, y se desarrolla en toda Latinoamérica. Bueno, lo que después se va a llamar Latinoamérica, una gran rivalidad entre criollos y españoles.